siempre busco un tema nuevo. Y hermanos, ustedes son privilegiados, tienen el privilegio de un sermón nuevo, porque siempre que me invitan a otras iglesias, la que más tiene el privilegio fue la iglesia de Tilcara. A veces la iglesia de Tilcara que predico voy repitiendo en diferentes partes de las iglesias que me invitan. Pero ustedes hoy, como dijo Pocho, mejor dicho, Keeper, el mensaje que me mandó esta mañana, se habla de un tema muy interesante. Así también por Facebook ayer prediqué sobre el juicio, hablé un poquito de ahí y entonces eso es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios dirija todo esto. Señor, te damos las gracias por este día santo. Gracias, Señor, por regalarnos este día especial para ti y para nosotros. Aún los ángeles te están adorando, también acá en la tierra. Y sabemos que también tenemos que prepararnos para la vida eterna, que vamos a adorarte de sábado en sábado. Gracias, Señor, y ahora acompáñame con el poder de tu Espíritu Santo, lo que hoy vamos a leer tu palabra. Solamente soy instrumento, soy tu mensajero, no soy pastor, no soy teólogo. Trato de entender y comprender que tu Santo Espíritu me revela, me da entendimiento para predicar lo que comí y tengo que compartir. Todo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy lindo, me apasiona estudiar Apocalipsis, ¿sí? El capítulo 14, ¿sí? Bueno, el capítulo 14, hermanos, habla especialmente el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? El primer ángel habla del evangelio eterno, ¿sí? Y el segundo ángel habla que Dios ha juzgado Babilonia. Y el tercer ángel habla, es una advertencia a todo el mundo y creyente, ¿sí? Esos son los mensajes de los tres ángeles. Eso es el ADN adventista. El ADN hebreo judío tenía Deuteronomio 4:6. Ese era el ADN del pueblo hebreo. Pero nosotros, hermanos, tenemos nuestro ADN y es el mensaje de los tres ángeles. Tendríamos que empaparnos, tendríamos que estudiar mucho, escudriñar cada palabra, cada sílaba del mensaje de los tres ángeles. Tendríamos que prepararnos. Pero no es el sermón de hoy. El sermón es, hermanos, a partir del versículo 14. 14, ¿sí? Apocalipsis 14, versículo 14 dice así: miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Acá dice el capítulo 14, la tierra es cegada, ¿sí? O sea, el capítulo 14 hasta el 20, hermanos, habla de dos acontecimientos que van a suceder. Y el primer acontecimiento dice que Juan ve una nube blanca. Es el símbolo de la segunda venida de Cristo, ¿sí? El capítulo 14 es un símbolo de la segunda venida de Cristo. Y dice, he aquí en una nube blanca. O sea que Cristo viene en una nube blanca. ¿Por qué en una nube blanca? A medida que se vaya acercando a la tierra, acuérdense, cuando Elías oró 7 veces en el Monte Carmelo, ¿sí? ¿Y qué dijo? A la séptima oración, el siervo de
Elías subió a la pisga del monte de la cumbre y ¿qué vio en el horizonte? En el horizonte. Sabemos que Cristo va a venir del horizonte. ¿Qué vio el siervo de Elías? Vio una nube como la palma de la mano, pero negra. ¿Sí? ¿Y qué dijo Elías? Eso es lluvia, va a llover. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo dice acá que Juan ve en la nube blanca, esa nube es la señal de la segunda venida de Cristo. Esa nube es la que esconde a quién, a Cristo. Y a medida que se va acercando a la tierra, esa nube se va a volver blanca. ¿Sí? Como dice el texto bíblico. ¿Sí? Pero dice, y sobre la nube uno sentado, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Sí? Pero Apocalipsis 14 y Daniel 7 están entrelazados, están unidos. Es una profecía de Daniel en el futuro, pero Apocalipsis 14:14 es una profecía presente del futuro que Cristo va a venir. ¿Sí? Porque el capítulo 14 y el capítulo 7 de Daniel, si ustedes leen, el anciano de días, cuando las naciones, ¿sí? Y en la última nación, el cuerno pequeño, el travieso, y entonces ahí viene, dice que el anciano de días, que es Dios Padre, y quien vino a presentarse al anciano de días, el Hijo del Hombre, ¿sí? O sea, es un juicio con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Está hablando de Jesús. Por eso cuando Caifás le dijo, dinos si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Soy el Mesías. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, que estará a la diestra del Padre. Estaba diciendo Jesús que iba a ser un juicio, ¿sí? Un juicio a toda la humanidad. Era el juez, hermanos, con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y que tenía, dice, una corona de oro, ¿sí? Corona significa victoria, corona real. O sea que Cristo viene como vencedor, ¿sí? Y en la mano una hoz aguda. O sea, en su mano Cristo tenía una hoz aguda. Los que entienden esa palabra de hoz aguda saben lo que en el campo, los que saben sembrar, ¿qué tienen? Una hoz aguda, pero esa hoz aguda, ¿qué significa? Aguda, filosa. Es un símbolo de qué? De juicio, de justicia para todo el mundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir al versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Wow. Hermanos, del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, y al que estaba sentado, o sea, Cristo, le dijo el ángel, mete tu hoz, ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, mi pregunta es, ¿por qué Cristo todavía no ha venido? Alguien podría decir de la otra pantalla, tiene que cumplirse algunas profecías. Sí, tiene que cumplirse. Pero en la época de Elena, dice ella que Cristo hubiese venido en este tiempo. Pero ¿por qué no vino? La respuesta está aquí. Porque la mies aún no está madura. ¿Sí? Porque aquí habla de dos acontecimientos. De la mies madura y el versículo 18 dice,
Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Sí? Acá en el versículo 15 dice que la mies está madura. Y acá dice en el 18, los racimos de la tierra, dice, porque sus uvas están maduras. Por eso hablan de dos acontecimientos del 14 al 20. La mies madura, ¿a quién representa? A nosotros, al pueblo hebreo, al pueblo adventista. Y las uvas maduras, ¿a quién se presenta? A los que no aceptaron a Cristo. ¿Sí? Por eso habla, acuérdense, cuando Jesús predicó a los samaritanos y los discípulos fueron a buscar comida, y ¿con quién le encuentra a hablar? Con la mujer samaritana. Y después los discípulos traen la comida y Jesús, ¿qué les dijo? Los discípulos dijeron, maestro, come. Y Cristo dijo, no, mi comida no es esto. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora miren el campo, miren la cosecha, porque la cosecha es blanco y listo para la siega. Pero acá me dice en Apocalipsis 18, porque sus uvas, las uvas, ¿qué color es? Color oscuro, símbolo de qué? De pecado, símbolo de qué? De tinieblas. Pero cuando Jesús dice en el capítulo San Juan, capítulo 4, que la cosecha está blanco, se refiere a la mies blanca, pura. Por eso dice el versículo 15 que la mies está madura. ¿Sí? Pero hermanos, yo quiero ir al capítulo 13 de Mateo. Ahí habla de qué, ¿sí? De que del gran sembrador de Cristo. ¿Sí? Vamos a leer un poquito. Mateo, capítulo 13. Dice así. Pero en parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60, y cual a 30 y por uno. O sea, el que cayó en tierra buena, dice, dio fruto. ¿Sí? Muy bien. En el versículo 23 dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hermanos, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hermanos, nosotros entendemos que el sábado es sábado. Por eso dice acá Cristo, este es el que oye y entiende la palabra. O sea, yo puedo oír y también puedo entender la palabra. El tema es si lo llevo yo a la práctica. Ese es el tema del gran problema del mundo cristiano. De oír podemos oír, porque el mismo Jesús dice, los discípulos dicen, maestro, ¿por qué los predicas en parábolas a los fariseos? ¿Por qué no les hablas directamente? ¿Y Cristo qué dijo? Ellos oyen, pero no quieren entender. Ellos me ven, pero no quieren aceptarme. Pero a ustedes los presento los misterios de Dios. Ustedes son privilegiados de que ustedes me están viendo y oyen y entienden. O sea, el que oye y entiende la palabra, ¿qué da? Da fruto y produce a cientos. ¿Sí? Por eso, hermanos, vamos a volver de nuevo al capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Sí?
versículo 15, dice así: porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Por qué, hermanos, la mies de la tierra está madura? Por el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, que todavía no se está cumpliendo. Muy pronto vamos a predicar el mensaje del tercer ángel. Por eso dice acá Juan que la mies está madura, ¿sí? Por causa del mensaje del tercer ángel, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando dice la mies madura, espiritualmente, ¿cómo nosotros estamos? ¿Estamos santificándonos? ¿Estamos madurando en la palabra del Señor? ¿Cómo estamos, hermanos? Porque estoy diciendo cómo estamos, me incluyo a mí también, ¿sí? Porque, hermanos, porque ¿quiénes van a ir al cielo? ¿Quiénes? Todos los que estén maduros, ¿sí? Todos los que estén maduros. Y el versículo 14, miren lo que dice. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, la mies madura, todas las personas que estaban maduras antes de la segunda venida de Cristo, a causa del mensaje del tercer ángel, la mies estaba madura. ¿Por qué? Porque tenían que el nombre del Padre escrito en su frente. Y cuando la Biblia habla el nombre escrito en la frente, está diciendo que la mies madura tiene que tener que el carácter de Cristo. Por eso, hermanos, Cristo todavía no está viniendo. ¿Por qué? Porque la mies no está madura. Está en un proceso de santificación. En la escuela sabática no escuché nada de decir que siempre se escuela en la escuela sabática, no hay justo ni uno. No hay. Hoy no escuché esa palabra. Todos hablaron de santificación. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese proceso de santificación nos va a llevar a ¿qué? A la mies madura. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener ¿qué? La mente, el carácter de Cristo Jesús. Tenemos que tener ¿qué? El patentamiento de Cristo. Tenemos que tener ¿qué? La plenitud de Cristo. Tenemos que tener ¿qué? La mente de Cristo. Eso está todo en la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos esas cualidades de Cristo, de Jesús, entonces la mies va a estar madura, listo para la cosecha. Solo entrarán al reino de Dios los que tengan el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Solo entrarán los que tengan el carácter de Cristo Jesús. Alguien puede decir, no se puede, Teddy, no se puede, Teddy. Todos somos humanos y pecadores, pero la Biblia me dice, hermanos, el que entiende y el que oye va a entender. ¿Sí? Y hablamos un poquito de santificación. Esa santificación, hermanos, no es un cambio radical como le pasó a Saulo de Tarso. ¿Sí? Para nosotros el cambio de santificación es cada día, cada año, cada mes, cada minuto, cada segundo. Ahí estamos santificándonos, purificándonos. Por eso, hermanos, Noé, miren lo que dice Noé. Dios lo que dice de Noé. Capítulo 6, Génesis. Capítulo 6, Génesis. Miren lo que dice de Noé.
6:8 dice así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ustedes los padres que tienen padres, ¿sí? Tienen hijos. Siempre un hijo va a ser obediente al padre. Le va a obedecer al padre terrenal en todo sentido. Y ese padre terrenal, ¿qué va a decir de ese hijo obediente? Wow, se porta bien, le voy a atender, le voy a ayudar, le voy a dar buenos consejos porque es obediente. De esa manera, hermanos, Dios halló a Noé, ¿sí? Ante sus ojos. Por eso él se salvó. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que madurar en este tiempo, antes de que sea tarde, antes de que, porque hermanos, la salvación está a un latido del corazón. Usted no sabe si mañana va a despertarse, no sabe, ¿sí? Por eso, hermanos, hoy es el último día que tenemos que vivir bien en comunión con Cristo, santificarnos, purificarnos. Entonces, a medida que vayamos creciendo en los caminos de Cristo, de a poquito esa mies, ese trigo va madurando. Entonces, hermanos, cuando la mies, cuando su pueblo adventista tenga la mente, el carácter de Cristo, quiere decir que la mies ya está madura. Entonces Jesús viene. ¿Viene a qué? A buscarnos a nosotros. ¿Sí? Por eso, hermanos, ¿y qué más dice el versículo 4? Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Cuando habla de mujeres, está hablando de iglesias, ¿sí? Pues son vírgenes, no se contaminaron con doctrinas, con otras iglesias. En este caso, este siervo, hermanos, no era practicante católico, nada que ver, no era fanático, nada de eso. Sí iba a la iglesia porque aprendía en la primera comunión, pero practicar, llevar sus enseñanzas, no. O sea que yo no me contaminé con las iglesias, pues son vírgenes, son puras. Estas son, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, ¿quiénes van a ir, hermanos, a la Canaán celestial? Todos los que siguen al Cordero por donde que va. ¿Y quiénes van a ir a la Canaán celestial? Todos los que tengan el nombre del Padre escrito, ¿dónde? En su frente. ¿Sí? Por eso el capítulo 14, cuando dice la mies está madura, también habla de qué? Del Antiguo Testamento, de Joel 3. ¿Y qué dice el capítulo 3 de Joel 3? Juicio a las naciones. En ese capítulo está hablando de dos pueblos, ¿sí? Está hablando del pueblo de Edom, está hablando de los pueblos paganos que destruyeron al pueblo hebreo. Entonces ahí dice, vengan ustedes, pueblos, ¿sí? En el valle de Josafat, en el monte, reúnanse en el monte Sión, reúnanse en el valle de la decisión, porque todos ustedes a mi pueblo lo destruyeron. Es más, a sus hijas, ¿sí? Lo vendieron. Y a sus hijos lo vendieron para prostituirse. Y a las hijas lo vendieron para comprar el vino. Entonces, Dios, ¿qué dice en Joel 3? Vengan, todos ustedes las naciones, hagamos cuenta. Ya que ustedes lastimaron a mi pueblo judío, yo ahora les voy a hacer cuenta a ustedes. Ahora vamos a hacer el juicio contra ustedes, ya que destruyeron mi pueblo. Y es ahí, hermanos, Joel 13 y el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer Joel 3. A ver, busquemos la Biblia. Joel 3. Sí. Muy bien.
Joel 3 dice así, hermanos. Miren, Amós, Joel 3, versículo 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y el capítulo 15 dice, ahora ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. ¿Sí? Muy bien. La palabra, pues, indica la causa o motivo o situación real de lo que se expresa. La mies es un cereal que ya está maduro para la recolectado, tiempo de la siega o cosecha de granos, muchedumbre de gentes confirmadas en la fe. Espiga, grano árido, cosechar cereales o granos. Es la siega, es estar caliente como un tiempo de verano. La mies es de Dios. ¿Sí? La palabra mies viene del latín mesis, que significa cosecha. Está, ¿qué significa? Indica una persona que está cerca de la otra persona. Madura. No es un sinónimo de vejez ni de hacerte mayor, sino de enfrentarse a la vida con una mejor gestión de las emociones, con más quietud y paz interior. La madurez se define como el periodo de la vida en la que se ha alcanzado a la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y la palabra cegada significa cortar. ¿Sí? Por eso dice, hermanos, la mies de la tierra está madura. ¿Sí? Es el símbolo de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús va a venir a este mundo, entonces, ¿por qué va a venir? Porque la mies, los pueblos adventistas, ¿sí? Que nosotros somos, vamos a estar maduros, vamos a tener la mente de Cristo. Sí, por eso en este tiempo mucho se está hablando, se está predicando el carácter de Cristo. Es una señal de que de la segunda venida también de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse este versículo. Porque si no, Cristo no va a venir. No va a venir, hermanos, porque acá dice el texto bíblico que la mies primero tiene que estar, ¿qué? Madura. ¿Sí? Todavía no se ha cumplido el mensaje de los tres ángeles. Por eso yo les invito, estudien mucho el mensaje de los tres ángeles. Porque, hermanos, nos van a preguntar, si nosotros no nos hemos estudiado el mensaje de los tres ángeles, hermanos, vamos a estar en el horno. No vamos a saber qué predicar, qué hablar. ¿Sí? Por eso, hermanos, yo les invito, a mí también me incluyo, que estudiemos. Porque la mies, hermanos, tiene que cumplirse. Esta palabra tiene que cumplirse. La mies tiene que estar madura. Entonces Cristo viene ahí, porque está listo la mies. Tienen que el carácter y la mente de Cristo. Tienen los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, hermanos, yo escucho otras campanas, no se puede. Todos somos pecadores. Pero la Biblia dice, el mismo Jesús dice, el que oye va a entender. Y en 1 de San Juan, ¿qué dice? Purifíquense, santifíquense. Jesús, ¿qué dijo? Sed santos como vuestro Padre es santo. Y Cristo en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Miradme a mí, miradme a mí. ¿Y qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Ejemplo os he dado. Seguid, ¿qué? Mis pisadas, no las pisadas del pastor Felke, no, de ninguno. Seguir, ¿qué? Las pisadas de Cristo. Entonces, hermanos, esto lo he preparado no solamente
para predicar a ustedes, hermanos, porque yo también trato de vivirlo en mi hogar, en mi contexto. Cuando yo le pregunté a Rosita, ¿qué significa Aarón, el sumo sacerdote? Y ella me dijo, miren lo que me dijo ella. Me dijo, él es un ungido del Señor. Entonces yo le dije, Rosa, entonces el pastor es un ungido del Señor. El pastor Felker, él es ungido del Señor. Sí, me dijo. Entonces, hermanos, ahí entendí que yo tengo que respetar al pastor Felker. ¿Por qué? Porque él es un sacerdote. Él es un ungido del Señor. Porque hay muchos hermanos no están de acuerdo a algunos contextos o palabras con el pastor. Especialmente se ve en junta. Hay mucha discusión. Hoy vamos a tener una junta que Dios dirija. ¿Sí? Por eso, hermanos, la mies tiene que estar madura. ¿Sí? Ahora, el otro acontecimiento. Versículo 16, vamos a leer en adelante. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, el pueblo de Dios va a estar madura para la segunda venida gracias al mensaje del tercer ángel. A la vez también, hermanos, las uvas van a estar maduras. ¿Símbolo de qué? El símbolo de las personas que no aceptaron a Cristo. O sea que su pecado fue en extenso, en madurez. Mientras el pueblo de Dios que representa la mies está madura por la gracia de Cristo. O sea, dejó el pecado y fue transformado por el Espíritu Santo para estar preparado para la segunda venida. Pero las otras personas que se presentan con las uvas oscuras de pecado, de tinieblas, dice, están maduras. ¿En qué? En el pecado. Y estas personas, ¿qué va a suceder con ellos? Los que no aceptaron a Cristo, no han madurado en el camino de Cristo. Y hermanos, y no solamente es para las uvas, y también el mensaje de hoy es para nosotros, porque somos la mies. ¿Sí? La mies somos nosotros. Es dueño Dios de nosotros. Pero si nosotros no maduramos, vamos a coger la misma suerte de las uvas que están maduras. Y el versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sí? O sea, las uvas que estaban maduras en el pecado, que eran personas obstinadas, no quisieron saber nada de Cristo, dice, serán echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Y la ira de Dios, ¿cuándo va a ser? Cuando caigan las 7 plagas. Primero se tiene que predicar, automáticamente viene la gran ira de Dios. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió siempre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Cuando habla de 1600 estadios, no está diciendo que es una
símbolo de personas que van a morir. No, porque 14 dice los 144,000. No quiere decir que se van a salvar solamente 144,000. Es un símbolo de toda la tierra, los redimidos. Entonces, cuando habla del versículo 20, 1,600 estadios, no está diciendo un lugar geográfico, un número determinado que se van a perder. No, está hablando simbólicamente de todas las personas que no aceptaron a Cristo. ¿Sí? Entonces, del 14 al 20 podemos dividir tres cosas. ¿Sí? Primero, que Jesús es Dios juez de toda la tierra. Es el Hijo del Hombre. Aún los Caifás no entendían eso. Aún los discípulos tampoco entendieron. ¿Sí? Por eso, hermanos, Jesús 14 y Joel 3 y Daniel 7:13 habla de qué? De Dios, de Jesús es el juez de toda la tierra. ¿Sí? Y el segundo caso sería que la mies, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar, hermanos, cuando Jesús venga por tercera vez en la tierra? En el monte Sión, en la Canaán celestial. Porque Cristo, hermanos, va a descender sus pies en el monte Sión. Y ahí nosotros vamos a estar en la Santa Jerusalén. ¿Sí? La mies madura. Nosotros, el pueblo adventista. Y el tercer paso sería que las uvas maduras van a estar fuera del monte Sión, o sea, van a estar fuera de la Santa Jerusalén. Y ahí van a ser ¿qué? El juicio punitivo de Cristo para los que no aceptaron a Cristo. Pero hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para esa mies madura. No es fácil. Alguien va a decir, no es fácil, Teddy. Yo sé. Pero Cristo dice, el que oye va a entender. ¿Sí? Es más, Cristo, ¿qué dijo? En la parábola. Mateo, volvamos a Mateo 20:13. Miren lo que dice Cristo. ¿Sí? Miren lo que Jesús dice. Muy bien, vamos a leer. Miren, vamos a leer versículo 7. ¿Sí? La parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él y a sus discípulos, le dijeron, explícanos de la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla, que somos nosotros, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Sí? Pero vamos a leer un poquito versículo 13, versículo 24, dice así. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, está hablando de la iglesia adventista, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino a su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Entonces acá Jesús está diciendo, hermanos, también que la semilla es la iglesia, es el campo. Y en la iglesia, hermanos, ¿qué va a haber? El trigo y la cizaña. Vamos a crecer juntos. Mi pregunta es, hermanos, ¿soy una semilla que da frutos o soy cizaña que da malos frutos? Porque ¿qué dice Mateo 7? Miren lo que dice Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, acá Jesús nos está diciendo que nosotros somos un árbol. ¿Sí? Teddy es un árbol. Ahora depende de mí si doy buen fruto o malo fruto. Ahora, si doy buen fruto, tengo las características del Espíritu Santo, Gálatas 5:20 en adelante, tengo los frutos del Espíritu Santo, entonces, hermanos, se va a cumplir el capítulo 14 del versículo 15, que la mies está madura. Hermanos, yo quiero que cuando Cristo venga, que yo tenga la mente de Cristo, la plenitud de Cristo, el patentamiento de Cristo, el carácter de Cristo. Ahí sí, Jesús va a venir a buscar a quién, a su pueblo adventista del séptimo día. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos dos bestias en nuestra cabeza, dos batallas, el Espíritu Santo y el carácter de Satanás. Pero si usted, hermano, lo entiende y oye la Biblia, va a entender y va a cambiar. Vamos a cambiar y vamos a estar listos para la gran cosecha. ¿Sí? Por eso, hermanos, los que trabajan en el campo entienden cuándo hay que cosechar. Por eso Jesús hablaba lo que él veía en ese tiempo, el campo de las cosechas. Usted y yo, hermanos, no cosechamos. Pero ¿qué se está predicando hoy en día, en este tiempo? El carácter de Cristo. ¿Sí? Así que, hermanos, yo los invito a que seamos una mies madura. Yo no quisiera ser uvas maduras para pisar el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sí, hermanos y hermanas? ¿Sí? Este mensaje no es solamente para ustedes. Este mensaje es para mí. ¿Por qué? Cuando uno tiene que predicar, tiene que vivirlo, lo que la Biblia lo enseña, y tiene que compartir a sus hermanos. Porque tenemos que prepararnos. Por eso dijo el hermano Rodolfo en un culto familiar, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar purificados, santificados, porque nosotros somos la mies. Mi pregunta es, ¿esa mies está madurando desde hoy? Si no estabas madurando, empieza a madurar desde hoy sábado, que dice santificación. ¿Sí? Por eso, hermanos, tratemos de madurar para la gran cosecha. Porque Jesús va a venir a quienes. ¿Quiénes van a estar en el monte Sión, en la Canaán celestial? Todos los que tengan el nombre de Dios del Padre en su frente. Y estos son los que siguen al Cordero por donde que va. ¿Tú estás siguiendo al Cordero? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás teniendo la mente de Cristo?
el carácter de Jesús, querido hermano y hermana, joven que tú me ves. Hermanos, el gran problema del ser humano hoy en día, del adventista, ¿cuál es? El carácter. Ese es el carácter, no hay otro. Por eso yo tengo mucho cuidado en hablar con mis hermanos, no solamente con ustedes en la iglesia de Udave. Tengo mucho cuidado en enojarme con mi esposa y con mis hijas, porque ellos me están observando el cambio que hay en mi mente, en mi corazón. ¿Sí? Porque Satanás, ¿qué dice? Lee la Biblia, ¿qué dice? Teddy, no eres justo. Está bien, tú tienes la razón, no soy justo. Pero hay alguien que me declara que me dice, Teddy, eres justo, eres santo. Pero todo, como dice, todo en Cristo que me fortalece. Todo, hermanos. Solos no vamos a madurar. Pero en Cristo, estudiando la Biblia, leyendo, meditando su palabra, entonces vamos a entender que tenemos que ser, ¿qué? La mies madura, listos para la gran cosecha. Entonces ahí Cristo viene, hermanos. Cuando su pueblo en el mundo adventista tenga la mente de Cristo, la mies madura, entonces Jesús viene ahí. Porque nadie va a ir a la Canaán celestial un ladrón. No, porque se va a sentir incómodo en el cielo, porque todo es santo ahí. Se va a sentir incómodo. Por eso los pandilleros no se sienten cómodos cuando van a un lugar donde todo se habla de Jesús, se habla de la Biblia, se canta de Cristo. No se sienten cómodos. Se incomodan y se van y se salen. Por eso, hermanos, a la Canaán celestial, si usted quiere ir al cielo con ese carácter, se va a sentir incómodo. Es ahora, hermanos, que tenemos que prepararnos para la segunda venida. Sí, hermanos, les invito. Si alguien está caminando en el camino del Señor por primera vez, si alguna persona que está estudiando la Biblia, hermanos, el mensaje en resumen es tener la mente de Cristo para ir a la Canaán celestial. Y solamente la sangre de Cristo nos va a limpiar ese yo grande, ese hisopo que Moisés pintó los tindeles de los hebreos, es el símbolo de ¿qué? De limpieza. La sangre solamente nos va a limpiar nuestro yo. Por eso Jesús dijo en la Santa Cena, no todos estáis limpios. Y los discípulos se preguntaban, Señor, ¿quién? ¿Quién? ¿Soy yo? ¿Y quién era el que no estaba limpio? Judas. Igual Jesús lo lavó. Hasta ahí la gracia de Cristo lo alcanzó. Y Judas estaba maduro de uvas. Se salió y desechó a Cristo. ¿Y cómo le fue a Judas? Se suicidó, se mató. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Eso quería compartir con ustedes. ¿Sí? Preparémonos para la segunda venida de Cristo. Amémonos los unos con los otros, soportándonos cada uno los unos de los otros. Tenemos que estar unidos, unánimes, como la iglesia primitiva, la iglesia de Udave. Tenemos que estar unidos, hermanos, soportándonos, ¿sí? Que Dios les bendiga, que Dios nos cuide y que nos preparemos para la gran cosecha. Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Teddy, por la reflexión de hoy. Los invito a hacer una oración, ¿les parece bien para cerrar este momento? Inclinamos el rostro para orar.
Querido Padre, gracias por este momento y como decía el mensaje de hoy, prepáranos para la vida eterna, prepáranos para estar con vos en tu reino, en el cielo, que podamos tener una nueva vida, limpianos de todo lo mal que tenemos todos los días, cada día y a cada momento, Padre. Te pedimos también que nos ayudes a que otros puedan conocer tu palabra, tu verdad, y que también puedan ser salvos, Señor. Te pedimos todo esto pidiéndote perdón por nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invito